Así que bueno, damos comienzo a esta última charla de 2020 con el doctor Burukua. Muchas gracias, muchísimas gracias a María Rosa, a María Laura por esta invitación. Realmente para mí es un honor, lo digo con sinceridad, participar en un ciclo acerca de la obra de la tan querida y estimable, una de nuestras grandes artistas, que ha sido Raquel Forner, y a quien tuve la dicha de conocer y frecuentar en casa de Ángel Navarro y en casa de María Rosa. Así que voy a intentar incorporar la obra de Raquel a un tema que me está ocupando desde hace, yo diría, varios años, porque hace años que tengo la... ¿Podrías ir, María Laura, a la primera diapositiva? Porque esta es la número 32. ¿Me oís? María Laura. Ahí está. Muchas gracias. Les decía que hace ya años que estoy tratando de hacer una historia estética de algunas ideas fundamentales de nuestra civilización, porque entiendo que nociones como las de humanidad, finitud, belleza, pecado, reconciliación, que son grandes nociones que ha tratado la filosofía, que ha discutido también las ciencias sociales. Entiendo que también han sido modeladas, modificadas, muchas veces y seguramente enriquecidas por el tratamiento que de ellas han hecho las artes. Y en particular, bueno, es mi campo, las artes plásticas. Entonces, como una de esas ideas que para mí me parecen fundamentales y para el momento en que estamos transitando, más que nada, que es la de la esperanza, he intentado ver cómo se han medido las artes plásticas con este tema, esta noción de la esperanza, cómo aparece, cómo se desgrana, cómo se integra con otras nociones en el mundo de las formas visuales creadas por la pintura, el dibujo y el grabado. Bien, es un poco la introducción. Ahora, si me permiten, voy a hacer un pequeño desvío teórico. No quiero, puede parecerles un opio por un lado y una pedantería por el otro, hablar un poco de semiótica. Yo sé, incluso en algún momento de mi vida, cada vez que oía hablar de la palabra semiótica, huía. Pero debo reconocer que estuve equivocado mucho tiempo y que un acercamiento a este tema, más que nada, por la vía de lo que podría ser una teoría de los signos, sobre todo de la semiótica que se apoya en la obra del norteamericano Charles Peirce y que después retomó Umberto Eco, más que en la semiótica francesa. Pero miren, yo les voy a dar unos ejemplos muy simples para después tratar de llegar a las formas de contacto que las artes plásticas, no voy a decir de representación porque no sería tal, sino a las formas en que las obras del arte plástico se han articulado con el tema, la noción, la emoción de la esperanza en la cultura occidental y en particular, muy especialmente, en el último siglo, el siglo XX, ahí es donde entra de lleno, a mi modo de ver, y de una forma originalísima, única, la obra en sus dos facetas de Raquel Forner. Por eso, si me permiten una brevísima paneo sobre cómo voy a usar yo la clasificación de los signos,
a partir del trabajo de Charles Peirce, un trabajo que se extendió entre 1903 y 1910, básicamente. Él distingue entre los signos tres categorías, ¿no? La de los íconos, que están construidos a partir de la semejanza entre el objeto que va a significar y, en nuestro caso, la idea, la emoción, que es la esperanza. Es decir, cómo podría haber un ícono de la esperanza regido por la semejanza. Vamos a ver que eso es imposible. Pero bueno, existen también para Peirce otro tipo de signos que son los indicios, que son las huellas dejadas por el objeto o idea. Un famoso ejemplo es el indicio del fuego, es el humo, por ejemplo, ¿no? O la huella de un zapato en el barro es también un indicio que ha dejado seguramente el ladrón o el asesino al huir por el jardín. Y por último, Peirce reconoce como signos importantes a los símbolos, que son asociaciones de dos formas por convención, ¿sí? El objeto y la idea aparecen asociados con una, en este caso nosotros estamos hablando más que nada de obras de arte y de imágenes, aparecen asociadas por una convención. Ahora, hay dos colegas brasileños que para mí han realmente revolucionado la semiótica con muy pocos movimientos en el 2014, que son Priscila Farías y João Queiroz, que han tomado sobre todo la categoría de íconos para desglosarlas, a su vez encontrar cuáles serían las subcategorías dentro de lo que Peirce ha llamado íconos. En primer lugar, ellos dicen algo muy interesante, y es que el ícono absoluto no puede existir, porque el ícono absoluto sería la copia completa, total, del objeto y su imagen. Sería algo así como el famoso mapa del que habla Borges. Se confundiría directamente con el objeto. Algunas expresiones del arte contemporáneo tratan precisamente de lograr eso, pero no es el caso de los ejemplos que vamos a ver. De manera que ahora va a quedar bien de manifiesto que es imposible dentro de estos hipoíconos que estudian Priscila Farías, que la primera categoría de ellos, que la que llaman imágenes, y que están regidas por la semejanza, es imposible construir una imagen de la esperanza, porque tendría que existir el objeto esperanza por fuera de nosotros. Y eso solamente parecería que Dante creyó que existía algo parecido. Bueno, ahora enseguida creo que esto se va a aclarar. La segunda categoría de los íconos, que en realidad son hipoíconos, como acabo de decir, así lo llaman Farías y Queiroz, serían los diagramas. Los diagramas son esquemas que nos permiten representar, conocer y memorizar todas las partes del objeto idea, también sus evoluciones, su funcionamiento y sus articulaciones. ¿Sí? Los diagramas van a aparecer como estructuras o grandes esquemas del objeto idea al que queremos aludir o que queremos señalar. Y ahora voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro. Y por último, dentro de los hipoíconos, la última categoría sería la equivalente a la del símbolo en la clasificación mayor, está lo que ellos llaman las metáforas. Las metáforas, que son hipoíconos convencionales establecidos y comprendidos dentro de un horizonte cultural, ¿sí? Bueno, hay metáforas que comprendemos muy bien en Occidente, pero que para los chinos
no hay una clave para descifrarlas, y recíprocamente. Bien, podemos pasar al siguiente. Miren ahí, acá voy a mostrar ejemplos de lo que serían, ¿para qué sí? Eso, imágenes, ¿sí? Imágenes, metáforas y diagramas. Miren, este es el sistema solar, ¿sí? Bueno, la imagen de arriba, ¿sí? Es un diagrama. Nos está mostrando los elementos básicos de esa organización de objetos, el Sol, los planetas, y cuáles son sus partes, los nombres de sus partes, los tamaños relativos y también hasta cierto punto las distancias respecto del Sol. La imagen a la derecha, abajo, pretende ser, en cambio, sí, pretende ser una representación de cómo podría vérselo. Está regida por algo así como un principio de semejanza. A partir de cierta distancia es probable que lo viéramos de esta forma. Es decir, que si el de arriba es un diagrama, el de abajo a la derecha es una imagen propiamente dicha. Y en este fresco de Tiepolo estaría aludido todo el sistema solar, representado cada parte por la divinidad antigua con la que se vinculaban el Sol y los planetas, y conformando todo este maravilloso conjunto tan dinámico en un techo de Tiepolo. Si acá tendríamos diagrama, imagen y metáfora. La que sigue, por favor. Otro ejemplo. Con el tango. Fíjense, la de arriba, que es, bueno, es una imagen, ¿sí? Está regida por la semejanza, nos damos cuenta de las parejas, que cómo están allí bailando, bueno, las relaciones diferentes entre el cuerpo del hombre y la mujer. El de abajo, a la izquierda, es un diagrama del tango, es decir, que se usa, entre otras cosas, para enseñar a bailarlo. Lo que está haciendo es dándose cuenta de que lo principal en el tango es la posición relativa de los pies y de las piernas, y eso es lo que se sintetiza en ese esquema que vemos. Ahí estaríamos en presencia de un diagrama. Y el diagrama tiene esta peculiaridad, que nos pone, más que las imágenes, en movimiento. Si se trata de un movimiento, lo que se está representando, nos pone, hay una sinestesia muy fuerte a la que nos llevan los diagramas. Y las otras dos, que están al costado, bueno, esas son metáforas, ¿no es cierto? Bueno, el estanciero que baila con la vaca, el tango, y la argentina que baila con los fondos buitres, un tango. Bueno, esa es la manera metafórica, si ustedes quieren, de utilizar el tango. Bien, entonces, como les decía, imágenes de la esperanza, y no puede haberlas, porque no hay un objeto por fuera de nuestra propia imaginación y nuestro propio mundo emocional que pueda decir, ahí la esperanza. Dante, sin embargo, pensaba que sí lo había, que había ángeles que en realidad eran presencias de la esperanza. Son los ángeles que van a abundar sobre todo en la cantiga del purgatorio, que los caracterizaban las alas verdes que tenían, ¿sí? Entonces ahí podríamos pensar en una imagen, porque habría algún objeto externo, ¿no?, que podríamos denominar esperanza. Sí, lo mismo podría yo decirles, miren, es un caso muy particular, ¿no? Yo sueño, tengo un sueño y se me aparece un niño o una niña y me dice, yo soy la esperanza. Yo soy la esperanza. Bueno, me despierto y lo dibujo. Y estaría dibujando probablemente una imagen de esa entidad totalmente fantástica, ¿no es cierto?, pero que pertenece al mundo de los sueños y que se me presentó directamente como la esperanza. Pero dejamos de lado eso porque no hay demasiados casos
en la historia del arte, y además serían todos muy discutibles. Entonces sí, yo les voy a mostrar mínimamente el mundo de las metáforas, porque en realidad creo que lo interesante del arte del siglo XX, en el que se va a articular más que nada la segunda época, o la tercera, de Raquel Former, tiene que ver con los diagramas. Entonces, con los diagramas, y también en algunos puntos se conecta con las metáforas. Bueno, la principal de todas las metáforas es la alegoría. La que sigue, por favor. La que sigue. Esta es, yo les doy un ejemplo, miren, la anterior. Los ejemplos de metáforas, alegorías de la esperanza, desde el mundo antiguo, pasando por el medioevo, hasta llegar precisamente al Renacimiento, hay cientos de alegorías, que es una categoría de las metáforas, ¿sí? Bueno, no. Les he traído un solo ejemplo, que me parece que es maravilloso, que es un grabado de Peter Bruegel, hecho entre 1559 y 1560. Es una apoteosis de la esperanza, que es esa dama con el ancla. Recuerden que el ancla va a aparecer como un atributo de la alegoría de la esperanza a partir de un pasaje de una epístola de San Pablo. Ella reposa en el ancla, está en medio de las catástrofes del mundo, ¿no? Y frente a las catástrofes del mundo, la emoción, la emoción que permite que el hombre conserve su integridad es evidentemente la esperanza. Entonces, ella está coronada por una colmena de abejas, ¿sí? Empuña una pala y una hoz, que son todas actividades vinculadas con la espera, que impone el trabajo agrícola, ¿no? Las acciones del campo. Si hay alguna acción humana regida por la esperanza, es precisamente la de sembrar y esperar que crezca el fruto, ¿sí? Bueno, por eso la hoz y la pala, por eso también la miel que van a fabricar las abejas en la red. Necesita una espera confiada para recibir los frutos. Luego está eso, por eso se repite la cuestión en una escena, la escena que está más al fondo, es la de los rotuladores en el fondo del paisaje, que hacen eco a estos instrumentos de la señora en el primer plano. ¿Sí? Si leemos la inscripción que ha puesto Bruegel, es interesante porque dice que la esperanza es una persuasión muy feliz, necesaria sobre todo para la vida, entre tantas cargas y penas intolerables. Y así el paisaje está repleto de calamidades, ¿sí? En un mar embravecido se suceden los naufragios y los peligros de los hombres a punto de ahogarse o de ser devorados por peces enormes, fíjense, ¿no? Abajo a la derecha. Hay dos mujeres, ¿sí? Una encinta en el muelle, rezando por la suerte de sus maridos, mientras un pescador vigila sus líneas, ¿sí? y aguarda, ¿sí? Lo ven al pescador entre las mujeres a la espera, también él aguarda que pique el pez. Una casa del puerto es pasto de un incendio que una decena de personas se esfuerzan por apagar, y también en eso es la solidaridad humana que nos permite a nosotros esperar una ayuda en los momentos de peligro. Y, a ver, espera un poquito que se me ha escapado aquí un minuto. Ay, Dios. Aquí. ¿Sí? Y a la izquierda, en el primer plano, la torre de una cárcel que alberga prisioneros encadenados en actitud de rogar por su liberación.
¿sí? Pues entonces pensaba que eran realmente metáforas también de la esperanza. Están todas juntas acá, en esta representación. Un halcón, ven que hay un halcón parado sobre una reja de la torre, también espera ser liberado de la capucha que le impide tomar vuelo. A decir verdad, solo el ancla, ¿no?, encierra una referencia al cristianismo debido a su vínculo con el pasaje de la epístola de San Pablo a los hebreos. El resto quizás se remite más bien a la dignidad y la firmeza que los antiguos pregonaron frente a la adversidad. Por eso aparecerían más vinculadas con el estoicismo antiguo. Bueno, este entonces es el único ejemplo de alegoría que les voy a mostrar por ahora, aunque en el caso de la pintura de Raquel, sí ha habido también, Raquel ha combinado muy bien el diagrama con las alegorías. Bueno, paso entonces la que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué yo voy a hablar ahora de diagramas vinculados con la esperanza? Se trata en primer lugar, como decíamos, los diagramas, de esquemas visuales indicativos de los cambios y etapas de un proceso. Cuando conocemos la evolución de un movimiento, tenemos la tendencia de reproducirlo en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Es eso que solemos llamar sinestesia. Por eso los diagramas, dotados de la gran fuerza estética que el arte les imprime, son lo que Horst Bredekam ha llamado hace muy poco tiempo, es una expresión que suena un poco rimbombante, pero creo que puede sernos útil, lo llama actos icónicos intrínsecos. Es decir, son imágenes que, hipoíconos que están allí, no tanto por lo que aluden fuera de sí mismos, sino por lo que ellos mismos plantean. Y en este caso de los diagramas podrían ser estos actos icónicos intrínsecos de los que habla Horst Bredekam. Podríamos hablar también de diagramas agentes, en el sentido que generan acciones bastante precisas en el observador, ¿sí? Por estos efectos sinestésicos. Entonces, la pregunta mía era, ¿hay acaso presentaciones posibles de la esperanza bajo formas visuales capaces de producir por sí mismas la experiencia de esa emoción, de la espera? Que también pues, es vista, no se olviden, en la tradición occidental como una virtud de las más grandes. El problema es que, a pesar de los esfuerzos hechos por superar la estética clásica, que distinguía muy bien entre las artes del espacio, pintura, escultura, y las artes del tiempo, poesía y música, subsisten las dificultades de la pintura y de la escultura en relación con las configuraciones del tiempo. Es decir, ¿cómo es esto de que se nos aparezca el tiempo si aproximamos los objetos que nos presentan las pinturas, los queremos aproximar a diagramas que por lo general inducen a un cierto tipo de movimiento? Bueno, voy a trazar algunas líneas sobre este problema que no les voy a hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, algo que estudió muy bien Ángel Navarro, los esbozos, ¿no? Los esbozos, dibujos preparatorios, podrían ser considerados como vectores que se desprenden del momento de su contemplación y apuntan hacia las obras terminadas. Ahí habría una expectativa enorme. Bueno, ¿cómo será a partir de este boceto la obra terminada? Ahí estaríamos
la obra estaría desencadenando una performance que tiene que ver con la expectativa, con la espera, ¿no? Y la forma en que barruntamos lo que va a ser la obra salida de ese esbozo o dibujo preparatorio. Otro asunto que tiene también que ver con esta puesta en escena de la esperanza es el non finito. El non finito, porque este es un capítulo bastante interesante, porque el non finito puede ser, lógicamente, el resultado de una obra incompleta. Eso en algún momento se especuló que no era más que eso. Pero también es una representación en potencia que nos abre el horizonte paradójico de una esperanza en acto. Vasari y Condivi escribieron dos biografías paralelas de Miguel Ángel, como bien saben, a mediados del 580. Y ambos utilizan la categoría del non finito para describir las esculturas de los últimos años de Miguel Ángel. Bueno, hay una, de hecho, Charles de Tolnay ha hecho una interpretación maravillosa de la Pietà Rondanini en estos términos, es decir, como una suerte de puesta de una esperanza en acto que se nos coloca delante de los ojos, ¿sí? Y que estaría representando nuestra salvación en potencia, ¿sí? Pero no voy a entrar en eso porque sería apartarme de lo que quiero es plantear sobre todo el asunto en el arte del siglo XX y en particular en Raquel Forner. Bueno, entonces, yo partiría, porque creo que es importante además poner a Raquel en una constelación de grandes artistas del siglo XX, que ella conocía muy bien, que le interesaban, y aunque aparecen muchas veces alejados de ella, rara vez podemos decir que su obra fuera abstracta, no obstante, ella conocía muy bien a estos artistas, y los apreciaba, decía, aprendía de ellos. Entonces, tengo que referirme brevemente a tres artistas antes de entrar en la propia Raquel, que es a Malevich, a Barnett Newman y Mark Rothko. Lo interesante es que, por ejemplo, Barnett Newman y Mark Rothko acompañan a una obra de Raquel Forner en los grandes espacios de la Metropolitan Opera House de Nueva York hoy. Bueno, el punto de partida sería este famosísimo cuadro, el llamado Cuadrado Negro de 1915, también visto como grado cero de la forma, y que fue expuesto por Malevich en una exposición en San Petersburgo en 1915, más tarde en Moscú en 1916, y aparece como realmente un objeto muy enigmático que yo voy a tratar de vincular con esta pretensión de engendrar en quien lo observa, en quien inmediatamente capta que se trata de un objeto enigmático cuya rebus es necesario resolver, aparece esta expectativa y este sentimiento o esta emoción de la esperanza. A ver la que sigue, por favor, porque ahí hay Malevich acompañaba todas sus exposiciones de pintura con grandes textos, ¿no? Que se publicaban en paralelo y que para comprender esta pintura es necesario confrontar. Por eso acá dice, ¿no? en este primer texto que se vinculaba con el Cuadrado Negro, dice: me he convertido en el musero de la forma, surgido de la nada a la creación. Es decir, al suprematismo, al nuevo realismo de la pintura, esto es,
la creación no objetiva. Es decir, que aquí es, ¿no?, el convertido en el cero de la forma, podría surgido hacia la creación, pero aparece como una presentación, un planteo de la expectativa pura. Si estoy en el cero de la forma, ¿cómo serán aquellas que yo pueda producir a partir de este momento? Esto que él llama el nuevo realismo de la pintura, cómo serán estas creaciones no objetivas, completamente separadas de la objetividad del mundo visual. Entonces él, con ese cuadrado negro, ese cero de la forma, está abriendo el horizonte a un haz de expectativas que no son todas posibles, como enseguida él mismo se ocupó de subrayar. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, esta es la forma en que él colocó la obra, pero empezar la repite varias veces, pero le da la mayor importancia a la versión que coloca en la esquina del salón de exposición. Y esto lo hace por un motivo religioso. Él quiere remedar allí el acto frecuente en las casas rusas de colocar de esa forma el icono más preciado. El icono más preciado era el icono del rincón. Era aquel que inducía los mejores estados de ánimo, la mejor situación para la plegaria, y precisamente esta apertura a la espera en la salvación. Y él coloca, es muy importante esto, la que sigue, por favor, en que él coloque en ese lugar el cuadrado negro. Es decir, entonces, quienes han ido hacia el exterior de las cosas, hacia el exterior del centro de la Tierra y de la médula de sus esfuerzos creativos, lucharon en procura del espacio. Quienes han roto la cáscara del huevo de la creación de la naturaleza y de allí salieron sin prestar atención a los trozos de su estructura dispersa. Quienes han ido al exterior del color de las cosas en busca del color. Salgamos todos ahora mismo del laberinto de la Tierra hacia el espacio sin límites con nombres y colores y rompamos la cáscara del grano de la conciencia. Y este es un movimiento que está proponiendo él, de esta creación de una nueva creación que nada tiene que ver con el pasado atado a nuestras sensaciones visuales corrientes. Entonces ahí él está abriendo una época de grandes expectativas. La que sigue, por favor. Bueno, se dice otra vez, por favor. Si veo, no, la anterior. Veo así la justificación y el significado verdadero del rincón ortodoxo, donde se encuentra la imagen sagrada, opuesta a todas las demás imágenes y representaciones de los pecadores. El rincón simboliza que no hay otro camino sino el del rincón, punto final del movimiento. ¿Sí? Ahí tendrá que acabar el movimiento que hemos empezado al contemplar este objeto misterioso. Pero claro, ¿en qué va a terminar? Esto es, aquí aparece algo que, ¿cuál va a ser realmente el momento máximo, el acercamiento más grande a lo que podría ser la realización de una expectativa? Es el famoso cuadrado blanco sobre blanco. ¿De qué sigue, por favor? Que ahí está, ahora va a aparecer. Es este, ¿sí? Cuadrado blanco sobre blanco. Fíjense, hay cosas interesantes acá, ¿no? Él dice, he superado la pared del cielo, nadar en el abismo libre y blanco. La infinidad está delante de nosotros. Esta es una abstracción geométrica sin referencia alguna a cualquier realidad exterior. Ahora, ojo, la pintura no es en absoluto impersonal, porque si apenas nos acercamos descubrimos
la mano del artista en las texturas, en las variaciones del blanco. Y el cuadrado ya no es más simétrico respecto del marco. La imprecisión de sus líneas produce además el efecto de este espacio sin límite. Entonces va a decir Malevich, el cuadrado blanco es todo lo posible de la forma, la vida en movimiento. Ahora, acá, a ver la que sigue, por favor. Acá está, he superado la pared del cielo coloreado, nadar en el abismo libre y blanco, la infinitud está delante de vosotros. La que sigue, por favor. Estos son detalles que yo he sacado del cuadro, donde se ven esas pequeñas imperfecciones para dejar la huella, podríamos decir, del artista, y una cierta inestabilidad que implica que el movimiento no ha terminado y que tiene que continuar en esta búsqueda del blanco como el infinito posible del espacio y de la forma, en que en cada momento de su realización va a cumplir la esperanza, la expectativa que tenemos en el fondo de la salvación, ¿no? Porque Malevich es en este aspecto un espíritu extremadamente religioso. Pero ¿qué pasa? Acá hay una tragedia, bueno, la tragedia de Malevich, el suprematismo, todo este planteo del arte abstracto se empantana con el fin, digamos, de la gran libertad artística de los años 20 en la Unión Soviética de entonces, el estalinismo con su pretensión de el arte del realismo socialista, y entonces esta no puede ser más un camino, y empieza la presión sobre estos artistas, en particular sobre Malevich, y hay un gesto muy interesante, que Malevich lleva esta obra a una exposición que se hace en Berlín en 1927 y la deja allí, no la lleva, no vuelve con ella a Rusia. Es una suerte de gesto con el que Malevich está declarando que esa vía, ¿no?, de la apertura al infinito del blanco y a la realización perpetua de nuevas esperanzas estaría ocluida. Y hay entonces una vuelta, la que sigue, por favor, el cuadrado negro, ¿sí?, que implica la recuperación de un espacio de la nada en el origen de todo cuanto existe, espacio al que se regresa en el momento de la muerte. Por eso Malevich pidió que se colocase el cuadrado negro sobre la lápida de su tumba en Leningrado. Bueno, es decir que acá veremos, hay todo un planteo del objeto estético como este instrumento, ¿sí?, destinado a suscitar, ¿sí?, la esperanza primero desde el vacío del negro hasta estas experiencias con el blanco y todas las formas posibles del blanco. Y el fracaso de ese movimiento es la reversión. Lo único que queda es volver al punto de partida, que es al cuadrado. Es decir que se reinstala el desasosiego del cero de la forma, entendido a la manera casi de una destrucción innecesaria. Ya no puede ser efecto del deseo de volver al origen, como fue en 1915. Empezar nuevamente la exploración y recreación de lo visual, sugerida en la multipotencialidad del blanco sobre blanco. Ahora, muy bien, pero ¿qué pasa con este ir y venir? ¿Cómo va a ser recuperado en el horizonte de la abstracción? Yo creo que por el expresionismo abstracto norteamericano, sumergido explícitamente en el cultivo de lo sublime, porque en este ir y venir, en este vaivén, realmente Malevich ya había podríamos decir, un contencioso con lo sublime. Entonces, la que sigue, por favor. El punto de partida de esta
rehabilitación o esta vuelta a un diagrama posible de la apertura de la conciencia hacia formas nuevas de lo visual y de lo vivido, que impliquen la satisfacción o el cumplimiento de esperanzas, se va a instalar con lo que se llama el arte sublime, la etapa sublime del expresionismo abstracto, sobre todo en la obra de Barnett Newman, que esta obra magnífica que lleva el nombre de Vir Heroicus Sublimis, y que explícitamente ese Vir Heroicus va a aparecer en la conciencia de Barnett Newman como el Malevich que hace las experiencias con el cuadrado negro y el cuadrado blanco. Barnett Newman proclamó la necesidad del artista de superar la realidad de la sensación, el ir más allá, el mismo gesto que Malevich, la perfección de la forma, ¿no? Es un programa, dice él, de la perfección de la forma, que impidió la percepción y la concreción plástica de lo absoluto sublime. De allí que el último escalón para él, del artista moderno, apunta a abolir la forma y realizar lo sublime mediante el despliegue de lo ilimitado. Y acá está otra vez Malevich. Es decir, para producir esa experiencia, va a decir Barnett Newman, el observador tiene que acercarse todo lo posible a telas de gran tamaño, como es esta del Vir Heroicus Sublimis, para descubrir en esta enorme tela roja, cuyos bordes han sido invisibilizados por la perspectiva cercanísima, los rastros dejados por las tiras de otros colores que quizás sean los primeros disparadores de una de esas que él dice, aquí se disparan las expectations, usa la palabra, expectativas que acompañan el acto de creación desde su momento inicial. Las bandas, así, Dios mío, esto, perdonen, Perdón. Sí. Las bandas han sido interpretadas como el comienzo de una separación que está en la base y la necesidad de cualquier gesto creativo. Entonces hay aniconismo, génesis, división del cielo, las tierras y las aguas, que remiten, sí, al horizonte del judaísmo que formó la mente y la cultura de Newman. Bueno, este aspecto ya lo voy a tratar de mostrar superficialmente otros intentos que hace Newman, ¿no? en este sentido, en esta creación de estas expectations, de estas esperanzas nuevas en que el arte pueda ser el vehículo de lo sublime, de lo absoluto, más allá de cualquier idea de belleza y de relación con la imagen extraída de la experiencia visual, ¿no? Él dice que es necesario perder la inmersión del artista observador en el absoluto y lo sublime, para lo cual es imperioso acercarse al cuadro y hacer que desaparezca la noción de sus dimensiones o límites. Tengo otros ejemplos, pero los vamos a pasar por alto para ir más rápido a nuestro objetivo. La que sigue, por favor, María Laura. Bueno, acá está, este es el dictum, ¿no?, de Newman, en donde recomienda esta distancia muy pequeña para lograr ese efecto. La que sigue. Este efecto de las expectations. Lo mismo que las bandas estas, a veces son interpretadas como que serían los lugares que al acercarnos con el ojo, nosotros estaríamos intentando ver lo que hay más allá de la gran superficie roja y que nos permitirían estas rendijas barruntar. Y ahí estaría entonces más allá del cuadro el objeto de nuestra expectation. La que sigue. Seguí. Bueno.
Seguí, por favor, porque estas son otros casos. Bueno, para un poquito. Toda esta es una serie que Barnett Newman hace que se llaman las estaciones de la cruz, que son 14 piezas, como las estaciones de la cruz, en donde cuando se le pregunta a Barnett Newman qué es lo que él ha querido hacer, a qué experiencia sublime nos estaría encadenando, o estaría provocando en nosotros con estas telas, él dice, al yo llamarlas y asimilarlas a las 14 estaciones del Vía Crucis, lo que estoy pretendiendo es provocar, acá por eso también es diagramático y desencadenaría un movimiento del ánimo, un movimiento interior, provocar todas las posibles sensaciones del dolor que quiere encontrar su propio significado, que quiere hacer del dolor el punto de partida de una esperanza a cumplirse. Bueno, qué más extraordinaria expresión de eso sería el dolor y el sufrimiento de Cristo en la cruz, que abriría ese horizonte de las expectations hacia la salvación. Por eso esta serie tan extraña y que nos induce a una exploración que tenemos que hacer en ese sentido, porque nos lo advierte Barnett Newman desde el principio y por escrito, tenemos que tratar de ver cada una de estas piezas como las partes de esta sensación de un dolor, que es mayor dolor que el de Cristo en la cruz, de un dolor que lleva en sí la posibilidad de la esperanza de darle un sentido al dolor, el sentido que estaría dado por la salvación. Bueno, pasemos porque ya no me quiero detener más, es demasiado, quizá me alejo mucho de lo que quiero mostrar y llegar a Raquel. Pero lo que sí insisto es que esta cuestión de las esperanzas, de las esperas, es lo que tiene como rechazado por completo la alegoría, para convertirse en una pintura realmente apoyada en la idea del diagrama, es algo que es un núcleo muy, muy poderoso de la actividad plástica de los años 50, 60, 70, en el expresionismo abstracto norteamericano, y que yo voy a tratar de desentrañar en el arte de Raquel. Bueno, la que sigue, porque el otro artista, que además habla, sigamos, por favor. Habría de detenerse en cada una de estas pinturas, ¿no?, de Barnett Newman, para ver cómo actúan como desencadenantes estos movimientos que nos producen expectativas siempre diferentes, que confluirían en esa esperanza en la salvación. La que sigue. Pero ahora sí, vamos a otro artista, que es Mark Rothko, que hizo explícita esta cuestión de la esperanza, para decir, en mis pinturas uno de los componentes principales es la emoción de la esperanza con la que yo las he pintado. Lo dice explícitamente. Ahora vamos a verla. Pero, desde el principio de los años 40, Mark Rothko conectó su pintura con una exploración mitológico-religiosa inspirada en Freud, en Jung. ¿Sí? La atmósfera de sueño se entrelaza con una tendencia hacia la abstracción, ya en 1945, y desde 1947 inventa y explora lo que él llama multiformas. Otra vez, Malevich, como Malevich, aventuras desconocidas en un espacio desconocido. A partir de 1948 se impone un orden vertical que él va a respetar para siempre en las multiformas, y que tienden a reducir su número. La que sigue, por favor. Ahí.
ya esa obra, ven, magenta, negro y verde, sobre naranja, es de 1949, y herrumbre y azul, la de la derecha, de 1953. Un recurso técnico muy novedoso en el contexto del expresionismo abstracto, pero muy tradicional en la historia de Occidente, ocupa el centro de su praxis artística, y es la veladura. El vehículo paradójico de la transparencia y de la fusión de tonos que se encontraba ya en la pintura veneciana y en Poussin desde hacía más de 300 años. Pero al igual que su amigo Barnett Newman, Rothko elegía los grandes formatos por razones muy similares. La que sigue, por favor, porque aquí hay una cita de Rothko que es muy semejante a la pretensión a la que expresaba Newman en su apelación al espectador de acercarse todo lo posible a la pintura de gran formato, ¿no? Me di cuenta de que históricamente la función de pintar grandes cuadros apunta a pintar algo grandioso y lleno de pompa. Sin embargo, yo pinto en ese formato porque quiero lograr precisamente el efecto contrario, ser muy íntimo y humano. Pintar un cuadro pequeño significa aislarse respecto de la propia experiencia, observarla como a través de un estereoscopio o bien mediante un espejo reductor de las imágenes. Pero cuando pintas un cuadro amplio y grande, estás dentro de él y no es algo que puedas dirigir. Y me pregunto si no hay un momento en los fines de los 50, principios de los 60, en que Raquel hace un planteo semejante. La que sigue, por favor. Bueno, a lo que quería ir ya para terminar también con Rothko, es que en noviembre de 1958, Rothko da una conferencia en el Pratt Institute y da la receta de una obra de arte, sus ingredientes, cómo hacerla, da la forma. Y yo he traducido la forma, ¿no? Primero, dice, ha de haber una preocupación clara por la muerte, insinuaciones de mortalidad. El arte trágico se ocupa del conocimiento de la muerte. Segundo, sensualidad, nuestra base para ser concretos en cuanto al mundo. Tiene que haber una relación lujuriosa con las cosas que existen a pesar de la muerte. Tiene que haber una tensión como conflicto o deseo contenido. Tiene que haber una ironía. Dice, este es un ingrediente muy importante que implica el examen por el cual un hombre, aunque sea un instante, puede continuar hacia algo más, hacia una expectativa superior. Humor y juego para el elemento humano. Lo efímero y el azar para el elemento humano. Y séptimo, la esperanza. La esperanza tiene que estar presente para hacer soportable este concepto trágico. Mido todos estos ingredientes con mucha atención cuando pinto un cuadro. Siempre la forma sigue a estos elementos y la pintura resulta de las proporciones de tales elementos. Bueno, a ver, la que sigue, por favor. ¿Sí? Ya vamos pasando, entonces. Pasemos. Ahí está, Ahí estaría toda esta receta donde yo he recalcado la presencia de la esperanza. ¿Sí? La que sigue. Y es muy extraño cómo esto se expresa en la famosa capilla Rothko. La que sigue, por favor. Este interior, que otra vez son 14 cuadros, también serían las 14 estaciones de la cruz, pintadas con estos grandes superficies que no son definitivamente negras. Hay una tonalidad violácea, hay una serie de veladuras precisamente, pero que son abrumadoras, ¿no? Abrumadoras y casi yo diría que hay como un aplastamiento de estas expectations, que de todas maneras vuelven a hacerse presentes en esos pequeños atisbos de luz que permiten las veladuras tan complejas, tan difíciles. Imagínense eso como una empresa estética, ¿no? De lograr la idea de transparencias. Transparencia es una visión más allá, en donde estarían colocadas estas expectations, utilizando estas gamas tan próximas al negro.
La que sigue, por favor. Esta es la última de la capilla llamada Capilla Rothko. Bueno, y ahora sí, entonces pasemos ya a Raquel. El Rothko, poco después de haber terminado esta capilla, como ustedes saben, se suicidó. O sea que hay ahí un triste final, podríamos decir, de todo este juego de la pintura como inductora de una serie de movimientos del ánimo en nosotros, de diagramas, esta presentación de diagramas con lo que se suponía que podía alcanzarse y realizarse la esperanza, terminan trágicamente con el suicidio de Roth. Bueno, ahora llego por fin a nuestra inmensa Raquel, de cuyo vínculo con nuestra emoción y virtud diría que fue problemático también, y estuvo a punto de perderse entre 1945 y entre 1935 y 1945. Me atrevo a decir que hubo un atisbo sombrío de la condición humana respecto de ese temple del alma, de la esperanza, en su cuadro Presagio de 1931. Premonición de un naufragio, silencio, ceguera, mudez, según el antiquísimo emblema del secreto que aquí protagonizan tres bellas mujeres. De todas maneras, la esperanza puesta en escena en la larga anudación fue claramente alegórica en este principio, pero pero con dos salvedades que hacen única a esta metáfora iconográfica. Bueno, a pesar de que Forner partió de su asimilación de la esperanza con lo femenino desde mediados de los 50, ese parentesco fue progresivamente abolido, eso es lo que voy a tratar de mostrarles, en aras de una polisexualidad de seres desconocidos hasta entonces, completamente inventados por la artista. Aunque quizás resulte mejor pensar en una suerte de panfeminismo que lo ha invadido todo debido a la potencia multiplicadora de las figuras por sí mismas. Y el punto 2 es que si bien la alegorización de la esperanza no rehuyó el color, ¿sí? Con Raquel Forner la multiplicación de la paleta alcanza tal grado de experimentación y presencia que solo es posible afirmar que la esperanza forneriana es una alegoría policromática. ¿Sí? Pero voy a proceder según el orden cronológico. Bueno. Con la que sigue, por favor. Acá vamos a estar en el terreno, como les decía en el comienzo, de la alegoría. Raquel pintó una Ceres monumental como parte de un entusiasta canto a la Argentina, que aparece en la foto. Esto lo he conocido gracias a una foto que encontró María Rosa. A tal punto parecería haberla satisfecho la figura de Ceres, que no dudó en fotografiarse junto a la composición general y quizá inconscientemente sugerir una identificación suya con la divinidad en acción. La misma serenidad, la que sigue, por favor, la misma serenidad trasuntaba el interludio de 1934. ¿Sí? Ahora, los huracanes del mundo, como hubiera dicho Alperindongui, llegaron incluso a esta tierra despreocupada, ¿no? Esta tierra que estaría presente en el interludio de Raquel. Raquel no fue indiferente a eso. A la que sigue, apenas llegadas las noticias de la Guerra Civil Española, comenzó a pintar alegorías acerca del sufrimiento de aquel pueblo, la resiliencia de sus mujeres y el deslizamiento hacia también la cierta desesperación que podría ser la antítesis de nuestra virtud.
Se sucedieron cuadros de grande y mediano formato que al ser expuestos suscitaban conmociones en el público. Por ejemplo, Mujeres del Mundo, de 1938, la que sigue, Lamentación, de 1939, están todas asociadas a la Guerra Civil Española, y la que nos confirma la extraña idea de aquella premonición de 1931. Fíjense que las mujeres también están mudas, ciegas y sordas. ¿Sí? Ahí aparece otra vez ese tema del presagio. La que sigue, Claro de Luna, de 1939, y la siguiente, que es La Metamorfosis Femenina, de una crucifixión en la tragedia, esta tragedia de nombre irónico, que se llama La Victoria, de 1939. Entonces, y fíjense que se vuelven a repetir estas mujeres que no oyen, ni ven, ni hablan. ¿Sí? Pero estaríamos en este mundo, este reino de la antítesis de la esperanza. Son todas una serie de alegorías que están llevándonos al mundo de la destrucción, de la desolación y de la muerte, ¿no? Porque la esperanza no puede estar presente en este mundo. El autorretrato, la que sigue, que Forner pintó y expuso en 1941, resume la experiencia personal, colectiva y artística de Raquel y exhibe, perdóname, es posible, no sé qué es lo que me pasa. Perdón. Perdónenme. Te decía que este autorretrato de Raquel exhibe en el globo terráqueo ensangrentado la continuidad del espanto de la guerra que no da tregua, y solo el amor que une a Raquel con su marido y con las espigas del país próspero y pacífico que todavía era la Argentina, permite el despuntar de la esperanza en escena. Pero atrás está la victoria, ¿no? Ese es el fondo del autorretrato. Ahora, las alegorías, la que sigue, por favor, de Forner sobre la Segunda Guerra Mundial alcanzaron un paroxismo pocas veces visto en la pintura argentina hasta entonces. Éxodo, de 1940, alude a la caída de París en manos de los nazis. Las muchedumbres espantadas, las que imploran, las que están sumidas en las oscuridades, son todas multitudes de mujeres. Varones son solo las pocas siluetas de los paracaidistas que caen ominosamente del cielo nublado, como portadores de la destrucción. Aunque, como bien ha dicho Diana Wexler, hay un varón en este cuadro que ha muerto y pronto resucitará, la del que tiende la mano a la mujer trágica, pero no desesperada, esta no está desesperada, cuya estampa domina el cuadro. Y es la mano llagada de Cristo que promete su regreso desde el mundo de los muertos. La que sigue, La Caída, de 1941, sin embargo, es el punto culminante de la desesperanza, ¿no? Es el peor año de la guerra para la causa aliada, para la causa de la libertad con la que se identificaba Raquel, ¿no? La figura de la muerte vengadora en primer plano y las manos todavía implorantes y todavía impotentes de un Cristo. El drama, la que sigue, de 1942, es la amalgama del relato siniestro de la muerte en la historia, de la implantación de su reinado, de la esperanza muerta. Fíjense, está simbolizada por la paloma exánime en manos de la niña. ¿Sí? La niña, si hay una esperanza, es siempre la niña joven. Sin embargo, ella tiene en la mano la paloma exánime. Solo en los colores vibrantes hay algo que despunta y promete. La que sigue, Tiniebla, de 1943, reproduce la fórmula de las mujeres implorantes en medio de un paisaje devastado, en el que también la naturaleza ha resultado destruida. Pero las mujeres tomadas de las manos, algo nuevo dicen acerca de lo que es posible aguardar de esta solidaridad femenina.
El Ícaro, la que sigue, de 1944, de cuya caída es testigo otra mujer azorada, podría ser obra tomada como una reelaboración del mito antiguo. Ícaro es el soberbio que se desploma tal cual lo estaban haciendo aquel año quienes incendiaron el cielo y el aire. Pero claro está, el alma humana aún no se ha repuesto, el miedo la domina, el recuerdo de lo abominable todavía prevalece en la dolorosa reconstrucción del mundo, tal vez imposible, como en la que sigue ya hecha después de la final de la guerra, la Torre de Babel de 1947, cuyos ladrillos son las caras y perfiles del espanto todavía. La que sigue, por favor. Bueno, tras la década, ahora sí, más próxima a la abstracción que atravesó Raquel en los 50, no hay duda de que la vitalidad indestructible de nuestra artista tuerce el rumbo y comienza a sentirse atraída por la conquista humana del espacio extraterrestre. La Luna, de 1960, encierra lo nuevo en las alteraciones de su forma y de su hasta cierto punto cómica flirt, coqueteo, frente a la abstracción y al informalismo, que es el momento en que Raquel pinta este cuadro. Sin embargo, se produjo entonces un hecho de profundo dolor para Raquel. Como hubiese cantado Rilke, ¿no? Que ella, la muerte, nos recuerda que somos los suyos en el medio de la vida. Que sí parecía cuando Raquel se reconciliaba, ¿no?, con la vida. En 1964 muere Alfredo Bigatti, marido y amor perenne de Raquel. El homenaje, la que sigue, por favor, que Raquel le brinda ese mismo año, el viaje sin regreso, se encuentra en lo, pero fíjense que a pesar de que es una pintura de duelo, esta pintura se encuentra en los antípodas de la destrucción sin esperanza de los años 30-40. Bigatti, si pensamos que es esa figura en el centro, se muestra sereno, rodeado de colores y seres voladores, ágiles, ligeros. Uno de ellos, sin embargo, ha podido doblegar un toro. Las miradas hacia lo alto no son de temor, como eran en las pinturas de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Son precisamente de lo que buscábamos, son miradas de esperanza. Inclusive la muerte, esa suerte de calavera que reina sobre la escena, parecería haber... Perdón, esto siempre me manda al principio y no sé por qué. No sé manejar esto. Bueno. Porque esto se lo quería leer. Sí, la muerte, como decía, esa suerte de calavera que reina sobre la escena, parecería haber llegado como una amiga. Solo los benditos reciben a la muerte de este modo. Y trae consigo un mensaje que está ahí, en la mandíbula de la muerte. L más A igual B, L más A igual M. Lucha más amor igual vida, lucha menos amor igual muerte. Dado que el amor no ha muerto, sino que se ha transfigurado, el espíritu observador del artista puede aguardar confiado, tal cual lo hacen las cabezas de la obra que sigue, de 1969, Todos somos testigos. Entonces llegan por fin los astroseres, que no sabemos qué son. La que sigue, por favor. Si seres humanos transfigurados o seres de otros mundos que se nos parecen. Es el laberinto astral de 1967. Y nos están enseñando a convertirnos en los humanos coloreados. Esos humanos coloreados que fueron los héroes como Ulises, quien desafió a todos los monstruos del Mediterráneo, como Orlando, quien viajó en grifo a la otra cara de la luna, o la fiel y valiente Jean Ge, que se escapó a la luna para proteger la poción mágica que le había confiado su marido, y los chinos transformaron precisamente
en la diosa de la esperanza. Los caminos de las metamorfosis, ahora, sí la que sigue, están ilustrados en las etapas, a ver, perdón, ¿la anterior me podés mostrar? Hay una que me falta. Todos somos testigos, la que sigue, laberinto astral, la que sigue. Los lunautas son homenajes de, bueno, pero esto sí, estarían en esta metamorfosis, ¿no es cierto? Cómo se van ilustrando. Primero, los lunautas homenaje de 1969, la que sigue, a ver la que sigue, también lunautas homenaje del 69. Ahí se ve bien la transformación, ¿no? De estos seres grises con máscaras trágicas que se van convirtiendo en estos seres exultantes y llenos de colores, de los lunautas cada vez más astroseres. Sigamos. La conquista de la piedra lunar todavía era un combate problemático, pero ya en el encuentro, la que sigue, aquí, lleno de gozo y estupor de 1975, y la gestación del hombre nuevo, ¿sí? En la que los seres grises, que somos y siempre seremos, estamos dominados por la alegría cromática del futuro, ¿no? Yo creo que aquí, ¿sí? Aquí estaría la cuestión, ¿no? Que la esperanza regresa de la mano de una sublimidad que no es la terrorífica ni dolorosa de Barnett Newman, ni la nocturna de Mark Rothko, ¿sí? Es esta sublimidad policromática y llena de vitalidad. A ver, lo que quisiera ya para ir terminando, y que además es una cita, para mí que es una joya sin parangón, un pequeño poema de Emily Dickinson, escrita en 1962, vuelvo así al origen, digamos, de la idea de la esperanza como un pájaro, ¿no? Que revolotea, que es un poemita de Emily Dickinson que se llama Esperanza. Y dice, Hope is the thing with feathers that perches in the soul. ¿Sí? Lo traduzco, la esperanza es la cosa con alas que se posa en el alma. And sings the tune without the words and never stops at all. Y entona la canción sin letra y no cesa un instante. And sweetest in the gale is heard. Y suena, sí, más dulce, sweetest, en el vendaval, in the gale. And sore must be the storm. Y severa ha de ser la tormenta. La tormenta para que, that could abash the little bird, que pueda callar al pajarito, that kept so many warm, que a todos tanto arropó. I have heard in the chillest land and on the strangest sea, yo he oído en la tierra más fría y en el mar más remoto, yet never in extremity, mas nunca ante la adversidad, me pidió ella una sola migaja. Yet never in extremity, it asked a crumb of me. ¿No? Esa sería la esperanza. Bueno, yo no sé si los he convencido, pero bueno, esto es una especie de postura o de propuesta infieri en la que he querido articular a Raquel con el problema de la representación alegórica y diagramática de la esperanza en el siglo XX, que resulta en un estruendoso fracaso
en el último expresionismo, en el propio Malevich, que inició este movimiento, en el final del expresionismo abstracto con Rothko, pero que se recupera con una mujer, una argentina, que después de atravesar las peores tragedias en la historia de la humanidad y de haber dado cuenta de ellas, y de verlas como realmente una situación de desesperación, recupera la posibilidad de este mundo colorido y mundo de nuevos seres en la fase final de su obra. Y allí le cabría, creo yo, perfectamente como epígrafe este pequeño poema maravilloso de Emily Dickinson. Bueno, eso era lo que yo quería mostrarles de Raquel. No sé, me faltan elementos. Probarlos, por ejemplo, necesitaría, como tengo en el caso de Rothko, para este intento de incorporar la esperanza y el fracaso final, tengo los textos del propio Rothko. Quizá existan textos de la propia Raquel al referirse a sus astroseres. De todas maneras, la crítica, sobre todo la de Willie Whitelaw, hacia el final de la producción de Raquel y de toda la interpretación que él hace de los astroseres, también los hace en términos de esta expectativa de un mundo extraordinario que está por suceder y que está lleno de colores y de transformaciones, ¿no? Y que es producto de este panfeminismo, podríamos decir, en que es la clave o la cara oculta del mundo. Bueno, les agradezco la atención y estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Si hay alguna consulta, la pueden hacer. Laura, ¿podría yo hacer un comentario, una consulta a Gastón? Sí, claro. Gastón, excelente como siempre tu exposición. Gracias. Y es una mirada tan renovadora, ¿no es cierto? Una perspectiva tan renovadora para analizar esta parte de la producción de Raquel que nos has dejado, creo que a todos bastante atónitos. Excelente, mil gracias. Mi pregunta es si vos nos considerás en algunos cuadros que mostraste, por ejemplo, en La Victoria, a los pies hay una espiga, ¿no es cierto? Hay un ramo de espigas que está siendo, creo, pisoteado precisamente por un pie cercenado, pero que en ese ramo de espigas, tanto como en otros cuadros de Raquel donde aparece esta iconografía de la espiga, si allí no habría una clave de esperanza en el medio. Por supuesto que sí, desde las Ceres, ¿no? En las Ceres es eso, esa es la apoteosis de eso, las Ceres. Y por eso cada vez que aparezca la espiga va a tener que ver con la cuestión. Raquel conocía muy bien la iconología, muy bien. Y pensar que es una cosa en la que no quise entrar, es que los romanos, para los romanos la esperanza era una divinidad, ¿sí? A la que le rendían culto y que la representaban como una muchacha en movimiento, generalmente con la túnica verde y con una espiga en la mano. Tenía la espiga en la mano. Y a partir del imperio, cada emperador, cuando llegaba a la suprema magistratura del Princeps República, acuñaba una medalla o una moneda, o quería empezar un nuevo periodo de su principado, acuñaba una moneda en la que estaba esta imagen de la esperanza. ¿Sí? Estaba
en el anverso estaba la esperanza con la espiga, y en el reverso estaba el retrato del emperador. Así que la espiga va a ser, en el caso de Occidente, como el pájaro, ¿no? El pájaro que tiene que ver con el mito de Pandora, y que trae a colación Emily Dickinson, y que está presente en el pájaro muerto, ¿ah? El drama de Raquel. Bueno, esos son los dos grandes símbolos, ¿sí? Las dos grandes metáforas en términos pircianos de la esperanza, ¿sí? Ya desde la antigüedad. El caso cristiano va a ser el del ancla, es un caso ceñido, digamos, a la iconografía cristiana, y que no está presente, digamos que se eclipsa, yo diría, a partir del siglo XIX, donde van a reaparecer el pájaro y la espiga, ¿sí? Pero creo que sí, que tenés razón. Donde está la espiga, ahí, bueno, sería quizá, se me escapó en la Victoria, yo creo que sí, que es probable que eso haya sido el punto, ¿no? En que él no moría para Raquel, ni siquiera en ese espanto, la esperanza, ¿no? Que está, allí está la espiga. Y bueno, y están las espigas también en el autorretrato, por supuesto, pero asociado más bien a su amor con Alfredo, y a la Argentina, más bien como un lugar que todavía era el lugar de las mieses y del fútbol. El granero del mundo. Sí, todavía era eso. Esa condición polisémica del signo, del símbolo también, ¿no? Claro, por supuesto. Gracias. ¿Puedo decir alguna cosa? Yes. Por supuesto. Gastón, sí, me gustó mucho lo que dijiste que conocía la iconología. En realidad ellos tenían un ejemplar de Ripa. En la biblioteca Raquel había un ejemplar de Ripa. Exacto. Sí, y además, digamos, te quería agradecer la hermosísima evocación que has hecho. Y en relación a la última producción, hay una cosa que es muy interesante, y es el hecho de cómo ella concebía estos personajes, estos seres, los astroseres, que a nosotros nos veía, los humanos éramos estos grises, seres grises, claro, que a través de toda esta transformación esperanzada, llena de esperanza, íbamos a desembocar en un universo de colores, de paz, de tranquilidad y de alegría, ¿no? Que los cuadros de Raquel de esa época transforman, digamos, el gris hace una explosión de color al final, ¿no? Y muy interesante lo que has planteado. De que son realmente la antípoda, ¿no? de la desesperación de los 30, 40, ¿no? Que son exacto, cuadros desoladores, ¿no? Sí. Si uno quizá pusiera, a quien no conoce la historia de Raquel, pone uno y otro, uno de los astroseres versus ese otro, es una transmutación que es difícil, ¿no? Y que yo pienso que ella fue la única que la pudo hacer, la única que la pudo hacer. Porque, ¿por qué no la hicieron también los expresionistas abstractos? ¿Por qué no pudieron ellos? No llegaron. No pudieron, terminaron en el marasmo. Y no son en años. Lo de Raquel y los astroseres es al final de los 60, si no recuerdo mal, que todavía estaba pintando Rothko, ¿no? Todavía estaba pintando la Capilla Rothko. ¿Por qué no pudieron hacer? Donde, bueno, además la sociedad norteamericana era una sociedad robusta, en expansión, son lo que llamó Hobson los 30 gloriosos años. Y sin embargo, en la Argentina puede hacerlo Raquel. A mí me parece una cosa extraordinaria, absolutamente extraordinaria, ¿no? Y la pintura también yo creo que el hecho de ser una mujer la que encara eso, hace posible esa transfiguración. Por eso le daría un acento, ella da un acento a esta idea diagramática de la esperanza como un conjunto de colores. Ella le da ese giro que, bueno, los
los hombres del expresionismo abstracto cuando podrían haber llegado, ¿no? En el sentido de que el expresionismo abstracto de un de Kooning o de un Jackson Pollock podría haber desembocado en algo parecido a este policromatismo esperanzado, ¿no? Que plantea Raquel. Por eso a mí me parece realmente que es excepcional lo de Raquel Forner y que creo que tenemos, bueno, vos, la Fundación Forner Vigatti, están haciendo grandísimos esfuerzos y exitosos para volver a colocar a esta artista, ¿no? En una de las mayores constelaciones, no solo del arte argentino, sino del arte universal, del arte de Occidente. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Sí. Sí, yo muchas veces he leído la obra de Raquel Forner desde el deseo, ¿no? Y cuando vos mostrás esa obra, Presagio, de 3 mujeres clausuradas, y atrás un volcán y 3 caballos galopando, ¿no? Da la sensación de la pulsión y la necesidad de superar moldes y abrir lo vital y lo propio. Bueno, y no sé cómo se me ocurre que hay un punto de contacto en pensar el deseo y la esperanza, ¿no? Claro. Lógico. Ahora, ese cuadro, ahora que lo mencionas de Presagios, que tiene esa visión de las columnas antiguas y los caballos y el volcán, yo creo que, como señaló Ángel, la biblioteca que tenían Alfredo y Raquel, que estaba el RIPA, y había también una colección de una enciclopedia del siglo XVIII, más que enciclopedia, era una descripción de los monumentos de Herculano, de los descubrimientos hechos en Herculano. Y hay ahí algunas viñetas en donde se representan los momentos de la erupción del Vesubio, en donde algunas escenas tienen un parecido con las que después van a aparecer, las que después van a desplegarse en la serie de la Guerra Civil Española. Así que ahí hay ¿cómo podría decir? También hay una aproximación iconográfica que se inserta muy bien en la antigua tradición de la pintura occidental. Claro. Creo que, y bueno, claro, el tema del deseo en ella implicaría toda una incursión de tipo quizás analítico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cuestión de la gestación, ¿no? Que en los astroseres aparece, ¿sí? La gestación del cuerpo femenino está siempre presente, en los astroseres. También habría ahí una parábola del deseo, sí, claro, por supuesto. Bueno, esa es la grandeza de un artista, ¿no? Que permite estos ingresos por diferentes vías. Sí, y a mí me gustaría agregar que en eso está toda la esperanza que ella tiene en el ser humano. Inclusive ella plantea cosas, la gestación del nuevo ser, está planteando eso, y en nuestros seres van a ser eso, ¿no? Claro, exactamente. Esa esperanza en el ser humano. Bueno, que bajo la forma quizá de la conmiseración y el dolor, el amor hacia el ser humano no había desaparecido nunca, ni aún en los momentos más terribles, ¿no? Y siempre son las mujeres las que representan tanto una cosa como la otra. Tanto el dolor que tiene que ser superado de alguna forma, cuando se agarran de las manos las mujeres, ¿no? Por eso la solidaridad entre ellas, como después son las mujeres las gestantes de los astroseres. Son ellas. O sea que esta presencia tan fuerte, ¿no? De lo femenino, la luna, por ejemplo, ¿no? Que ella elija la luna y que haga ese paisaje
tan extraños de la luna, en esa tela grande que pertenece al Museo de Bellas Artes. Además que fue gran tema de muchísimos artistas, la luna en distintas épocas, la luna con todo el significado que tiene el asteroide, ¿no? Sí, y que se le relaciona con el mundo femenino y con la fertilidad. También, ¿no? Claro. Bueno, quisiera hacer bueno. consultas si hay tiempo. Sí, claro. Bueno, primero agradecerte, Gastón, la exposición. Me resulta sumamente estimulante y en especial por este hincapié que has hecho en el color, esta idea del policromatismo esperanzado. Creo que ese es el término que usaste. Y pensaba en las series de la guerra, en particular, en estas escenas pobladas, estos paisajes desolados, escenas pobladas por la muerte, y en donde el color finalmente genera una tensión muy, muy fuerte, ¿no? Entre esos lugares donde vemos esos campos yermos, fusilamientos, y de pronto un rojo casi estridente, ¿no? Un azul, un amarillo. Y pensaba si vos considerás que esto forma parte de la poética del proyecto artístico de Forner, de manera explícita, es decir, si forma parte del proyecto que finalmente luego derivará en estos astroseres donde el color, bueno, estalla en toda plenitud. Eso, ¿Cómo lo ves? Eso creo que es una cuestión a indagar y creo que Ángel nos podría decir muchas cosas, porque el primer cuadro que se conserva de Raquel, ¿no? ¿Te acordás, Ángel? Es realmente de una policromía extraordinaria. Y entonces estaría apareciendo, y ella destruyó muchos de sus cuadros, ¿no? De los primeros. Y sin embargo, ese lo conservó. Yo creo que ella reconoce en ese cuadro un principio, ¿no? Como una especie de resumen de un programa que es el que después va a desplegar. Yo creo que por eso lo conserva. Está muy bien lo que decís, porque es la referencia obligada cuando nosotros hablamos del color en Raquel Forner, porque esos colores se van a mantener. Hay una cosa que se aplaca durante la cuestión de la guerra, pero después surgen de nuevo y con un poderío increíble, ¿no? Esos colores saturados y de la tríada armónica, ¿no? Rojo, azul, amarillo, y la otra tríada, violeta, naranja, verde, ¿no es cierto? Pero que están en ese viejo cuadro maravilloso, que yo la única vez que lo vi fue en la exposición de Raquel en el Museo de Bellas Artes. Se empezaba por ese cuadro. Era muy extraño, porque, ¿no es cierto? La gran exposición. Pero yo creo que ella lo conserva por algo, porque ella reconoce ahí que hay un principio que tiene que desplegar, que tiene que desarrollarla. Sí, María Laura plantea esa cuestión muy bien cuando hace las visitas en la casa Forner, ¿no? En la casa Forner Bigatti, y plantea la relación de ese gran comienzo, ¿no? Gran colorido. ¿Y dónde está ese cuadro? Ese cuadro está subiendo la escalera subiendo la escalera a la derecha. Un pequeño mueble, sí. Al lado en la misma línea que El viaje sin retorno. Está en la misma línea, mirá que está en la misma, hay un costadito antes de subir el escalón. Y también hay otras, yo no sé si Ángel vos las conociste, pero hay otros cuadros de esa época, del 20 y pico, también con mucho color, pero pintados sobre cartón, que Raquel los tenía guardados. Yo no sé si vos los viste alguna vez.
Y yo para una muestra hice restaurar uno, que lo hemos mostrado, inclusive creo que se ha reproducido. No son los mismos colores de los otros, es más en la línea de los azules, celestes, pero también muy colorido, y son unas casas, no las barcas. Y de esos hay algunos más, pero yo no sé por qué ella no los quería mostrar. Así como destruyó otras cosas fantásticas que uno el otro día, por algo que alguien me preguntó, tuve que estar viendo una cantidad de cosas, y todos esos cuadros que destruyó, hoy serían una cosa fantástica. Y tal cual. Lo rompió, dijo que no lo quería más. Él, cuando fue su charla, cuando inauguró la retrospectiva, dijo que le hubiera gustado que estuviesen y que lamentaba haberlos rotos. Pero que bueno, que fue un impulso de juventud y los rompió. Pero había unas cosas que hoy en día con otros ojos me parecen, digo, ¿cómo pudo romper semejantes cosas, no? Y bueno, tal cual, sí, así sí, fue. Sí. Vos sabés de cuáles hablo, ¿no? Sí, sí, y que además, digamos, la ponían a ella muy a la par de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo. Era, pero muy moderno para este país, porque era pintura europea de ese momento, ¿viste? Sí, claro, sin haber salido por ahí de acá todavía. Estaba esta cuestión así de una iconografía que inmediatamente nos conectaba con lo que estaba pasando, sobre todo en Europa, ¿no? En esa época. Y en relación a eso también quería decir, cuando se mencionaba el paisaje con esas columnas, los caballos que aparecen en el primer cuadro que Gastón mostró, yo siempre vinculé eso con lo que estaba haciendo de Quirico en ese momento. Digamos. Sí, total, sí, total. Y esa cosa así que surge sola, ¿no? Esa cosa que tienen los artistas, que son coincidencias, que, no sé, ahí hay una cosa, allá había una especie de internet espiritual que los conectaba en esa forma y en esos colores, ¿no? Sí, las filiaciones que no son filiaciones en realidad. Exacto, sí, se da eso con doña Raquel, que has hecho una evocación que a mí me sigo emocionado. Bueno, me alegro que haya sido así. Fue realmente un personaje extraordinario. Sí, la verdad que sí, además de ser una mujer, era cultísima, tanto ella como Bigatti, eran seres muy excepcionales y muy especiales, y entre ambos también. Y bueno, yo me siento muy honrada de pertenecer. Para los que no saben, pertenezco a la fundación desde tiempos inmemoriales, desde que no era fundación. Soy María Rosa Castro, algunos me conocen, otros no. Y la verdad que es un honor para mí de pertenecer a esa fundación. Maraní también, González del Solar, pertenece a la fundación. Y bueno, porque además lo que tiene de fantástico es que es una caja de Pandora. Hace 80.000 años que estoy en relación con la fundación y siempre encuentro más cosas. Siempre encuentro cosas nuevas. Y esa cosa, ese amor por el trabajo que tenía Raquel, que me parece increíble. No dejó de escribir, escribía muy bien, no dejó de escribir nunca, siempre en sus viajes rememoraba, bueno, iba contando lo que hacía, y no dejó pasar un solo día sin dibujar y sin pintar. Inclusive el día anterior a ir a internarse, que cenamos juntas, tenía plantado un cuadro. Y eso que decías, Gastón, a propósito de los bocetos, hay una cantidad infernal de cada obra. Ángel, ¿vos te acordás cuando arreábamos con el origen de una nueva dimensión, el que está en la OEA? 5 metros por 2 metros y medio. No, pero todo precedido por una gran cantidad de estudios. De carbonillas, una cantidad de carbonillas
enormes, enormes. Bueno, Ángel conoce bien la historia, lo que ahorramos con eso durante el proceso. Pero una cosa fantástica es la cantidad de bocetos que hay, no solo primero chiquititos, de las búsquedas del color, esos enormes en carbonilla que después pasó. Bueno, Claro. fue todo. Y además coincidió con la guerra de las Malvinas, ¿no? Se llama Origen de una nueva dimensión, con una cosa muy de esperanza, y lo pintó durante la guerra de las Malvinas, que por casualidad fue un encargo de la OEA. Y bueno, y como eso, muchos otros cuadros, tienen una cantidad de bocetos, viste, cada uno de estudio de color, la verdad que es fantástico. Hacía un trabajo como los artistas del Renacimiento, digamos, que empezaba trabajando la idea, y esa idea se iba perfeccionando a través de esos pequeños bocetos que después se agrandaban y después se hacían más grandes y llegaba a la dimensión de la obra. Realmente era muy interesante verla trabajar, ¿no? Sí, sí. Y además era muy modesta, nunca se jactaba de nada, siempre le parecía que podía hacer más, y a veces me parecía cosas así, a veces yo iba a la casa y me decía, ¿y qué te parece este cuadro? Y yo decía, a mí me pregunta qué me parece el cuadro, cuando ella es el personaje que es, ¿viste? Y hay que tachar todo y empezar de... Y sí, pero era así. Y además tenía una virtud que para mí era muy sobresaliente. Ella iba a todas las exposiciones habidas y por haber. Todas las tardes todo el mundo la conocía, y en Florida, todas las exposiciones. Jamás habló mal de alguien o dijo esto no me gusta o nada. Ella traía el catálogo de todas las exposiciones y jamás. A lo mejor podría decir, bueno, sería mejor tendría que mejorar su dibujo o una cosa así, pero jamás hablaba en detrimento de otro artista. Eso era una cosa muy loable en ella. La verdad que fue un ser excepcional. Y yo a Vigate no lo conocí, nada más que por la familia, por ella, y fue muy, muy especial. Y la relación de ellos fue muy, muy especial, y bueno. Yo tampoco lo conocí a Vigatti, pero bueno, un poco por las fotos y eso se ve que era una persona muy buena. Lo veo así. Sí, no, y que la apoyó muchísimo, y bueno, que pudo hacer lo que pudo hacer. Y sí, la cuestión de la maternidad seguramente se habrá visto un poco restringida. En ese momento ellos no se casaron tan jovencitos, la gente tenía hijos a los 18 años, ¿no? Sí, pero ella siempre me decía que sus hijos eran los cuadros. Y bueno, después siempre tenía hijos y nietos adoptivos, ¿no? Como vos, como yo, como unos cuantos, de gente joven, que siempre se rodeaba con gente joven, pero yo creo que era un poco eso de, bueno, con Sergio, por supuesto, ¿no? Que era la niña de sus ojos, que lamentablemente lo hemos perdido este año, en esta pandemia, no a causa de la pandemia, y que quiero dedicarle un recuerdo por sus 30 años de amor y dedicación a la fundación. Claro. Y bueno, y Sergio fue un poco su hijo, ¿no? Sergio fue un poco su hijo. Sí, bueno. Y para Vigatti, sus otros sobrinos, que tenía muchos, y que, bueno, no vamos a contar las historias que contamos en las visitas guiadas, porque ya se enterarán cuando vayan cómo eran. Bueno, yo no sé si hay gente que quiere seguir preguntando algo o diciendo algo. Hay una pregunta que está en el chat de Cecilia Oviedo, que ya te la leo. Sí. Que dice, ¿cómo tomó la crítica la obra de Raquel en esos años? Siempre se las... Yo lo único que conozco de eso es la obra de Guillermo Whitlow, ¿sí? Que bueno, que fue el libro, y bueno, y ahí es donde se puede ver, pero yo lo que habría que ver es la época más bien dramática de ella, a ver ella que era una Argentina bastante tradicional y un poquito
pacata todavía, ¿no? La de fin de los 30, principios de los 40. ¿Qué se opinaba de esta mujer con esta energía y que planteaba esos temas? Ese sería un momento de la crítica de Forlan que me interesaría mucho indagar. Porque la otra, que yo alcancé a leer casi simultáneamente cuando ella exhibía, era siempre el asombro frente a esta creatividad y era generalmente laudatoria, muy elogiosa. Aquella no hubo. Claro. Pero me gustaría saber cómo fue en aquel momento en que ella desafió todos los cánones. Porque en los años 30, mandar al salón estas telas de la Guerra Civil Española, donde, digamos, en general el gobierno argentino no debía ver con buenos ojos esta especie de manifiesto en contra de la barbarie, ¿no?, que se había desencadenado. Eso por un lado, y por otro lado en manos de una mujer. De una mujer, eso, en los años 30, eso, claro. Eso yo no lo conozco. Y claro. Creo que sería un buen tema de investigación, Gran ¿no? tema de investigación eso, porque en realidad, digamos, yo creo que ella fue muy respetada siempre, nunca tuvo ninguna cosa así, una crítica, por lo menos que yo sepa, ¿no? Pero es un tema que está por investigarse todavía, ¿no? Sí. Lo tendríamos que ver de nuevo a Marcelo Pacheco acá también, que seguramente... Sí. Los recortes de la época están todos en la fundación. No todo fue una maravilla desde el principio, tuvo crítica, pero siempre es lo que decía Ángel, siempre fue muy respetada. A lo mejor Gastón vos ya la agarraste después ya cuando era una figura consagrada. Pero bueno, al principio no todos eran adeptos de ella, ¿no? Y había muchas historias con el salón y también los han rechazado y bueno. Pero vos has detectado algo así de... Sí, me parece que Pagano no la quería mucho. Me parece que Pagano no la quería mucho. Pero con respecto a lo otro, bueno, está casi todo digitalizado en la fundación, todos los recortes, faltan algunas cosas, pero están desde el principio de su carrera, ¿no? La de Bigatti es menos cuidadosa, digamos, porque a Bigatti no le gustaba que se le metieran en sus cosas. Entonces, lo que se hizo fue, después que él murió, se recopiló, yo no sé de eso, ya no sé mucho, pero de Raquel sí, porque comento mucho con el archivo, y Raquel era muy metódica, así como contaba todo lo que había hecho en sus viajes, anotaba todo. Así que lo que no está en los recortes los encontrás por otro lado y todos los días encontrás algo. Entonces están los recortes desde la primera exposición. Hay algunos que se deshacen, porque imagínate que tienen más de 100 años. Algunas cosas alcanzamos a fotocopiarlas cuando todavía no había escáner y ahora mucho no se puede escanear porque hay algunas que se deshacen, pero está salvado muchísimas cosas. Pero bueno, no todas fueron loas desde el principio. No. Pero no obtuvo, yo creo que obtiene todos los premios en el salón. Sí, pero ella obtiene todos los premios, pero es una mujer premiadísima. Sí, pero yo me refiero al principio. En el salón de Santa Fe, en el 20 y pico, 30 y pico, por ahí la crítica no es que era mala, pero tampoco que se arrodillaba a sus pies. Después fue creciendo a medida que pasó el tiempo. Sí, claro, después sacó todos los premios. Todos los premios. Es una era una especie de Gastón. Es como Gastón, que tiene todos los premios. Es así. Yo me acuerdo que ella contaba una anécdota que estaba en Inglaterra y fue a una galería y decía, a mí me gustaría, soy argentina, hacer una exposición. Entonces le dijeron, señora, ¿y usted, hay algún crítico que habló de usted? Y dice, Herbert Reed me dio un premio. Entonces ahí le abrieron las puertas en la galería. Claro, dice, señora, pero ¿cómo? Eso es lo primero que tiene que decir. Claro, cuando fue el ICA. Sí, ICA, yo creo que el ICA gana ella en Córdoba en los 60, un premio modernísimo. Y ahí es donde estuvo horrible. Claro, ahí, sí. Tremenda esa, ¿no? Una cosa que
que se ha perdido acá, pero habría que hacer que vuelva. Y Pairo, De Pairo no me acuerdo. ¿qué pensaba? Porque Romero Brest la apreciaba, pero yo no sé Pairo cómo la veía, cómo la No veía. me acuerdo muy bien cuándo era, pero creo que tenían buena relación, porque de hecho Pairo escribió el libro de la Academia de Bigatti, ¿no? Y trabajó con Raquel. Claro. No, creo que tenían buena relación. Sí. Con él sí. Bueno. Mira qué interesante todos los nombres que estamos citando. Sí, si no tienen nada más que decir, bueno, creo que ha sido muy fructífera esta última charla del año, que no va a ser la última, porque mientras sigan así, y aunque no sigamos en pandemia, creo que la vamos a seguir con esto igual, porque hemos podido hacer charlas de distintas especialidades. Bueno, no voy a leer el speech que escribí. De distintas especialidades, con grandes disertantes, importantes disertantes, con la colaboración de los amigos. Voy a nombrar algunos, en el orden en que fueron las charlas. Al arquitecto Jiménez, que está siempre dispuesto, gran amigo de la casa, y siempre dispuesto a ayudarnos. Ángel, que no quiso disertar, pero que también es una mano derecha en la fundación. A ver si no me olvido. A ver. ¿Qué más? Bueno, Jorge de Persia, que hizo la charla sobre los músicos españoles y los músicos europeos que vinieron a la Argentina en la época de la guerra. A Lía Munilla, nuestra querida Lía, que la conocemos desde muy jovencita. A Natalia Fernández y a Pablo Tesorieri. Y ahora uno muy especial con el que cerramos, al doctor Burucúa, alias Gastón. También quiero agradecer a alguien. Hoy es el día de los agradecimientos. Bueno, quiero agradecer a Lica Pilota, que trabajó en la fundación durante más de 30 años, este año ha dejado de trabajar. Y también le quiero dar las gracias a María Laura, que sin su colaboración no hubiéramos podido, porque soy la fundación, no soy yo, hacer todas estas charlas. Al público que nos acompañó y a todo el que se sumó, que fue mucho público a raíz de que hemos hecho distintas charlas de distintos temas. Y sobre todo quiero agradecerle a Raquel y a Bigatti por todo el acervo que nos dejaron, por ser lo que fueron, tanto como artistas como personas. Bueno, será hasta el año que viene. Supongo que alrededor del 20 de enero tendremos nuestra próxima charla. Bueno, y por supuesto, bueno, les deseo una feliz Navidad, no sé, la que podamos pasar. Feliz Navidad, Año Nuevo, que el año que viene sea un poco mejor, que llegue la vacuna, y bueno, y un agradecimiento muy grande por parte de la Fundación, de todos los miembros. Yo soy solamente un vocero de esto. Así que, bueno, será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. María Rosa. Sí.